Es día viernes y desde los estudios de TVC en la ciudad de Quito les enviamos un fuerte y gran abrazo. Mi querido, buenos días. Y Dianita, también para ti. Robert y Anita, amigos televidentes, qué gusto poderlos acompañar en esta la primera emisión del Comercio TV en este día viernes soleado, así que hay que vivirlo con mucha energía. Tomarse un cafecito, tener un buen desayuno, prepararse los que están dispuestos para el fútbol, que lo que viene realmente está bueno. Hoy tendremos los goles, lamentablemente Argentina está al borde de la eliminación. Hoy tendremos todos los detalles de lo que pasó en la fecha, que ayer sorprendió. Es que este mundial, te digo, está de sorpresa. Yo creo que las pollas mundialistas de todo el mundo realmente han fracasado. La mía al menos ha fracasado. Bueno, ya les tendremos al tanto este partido entre Brasil y Costa Rica. Les invitamos a que compartan su desayuno y estén con nosotros las próximas 2:30. Así que aquí iniciamos. Vamos a empezar entonces. Les contamos que los familiares de los periodistas ecuatorianos asesinados en la frontera norte viajarán a Colombia para realizar las pruebas de ADN correspondientes para determinar si los cuerpos encontrados en la zona de Tumaco corresponden a nuestros compatriotas asesinados. Más de 70 días después de que se confirmara el asesinato de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paul Rivas, el gobierno colombiano dio un atisbo de esperanza sobre la recuperación de sus cuerpos. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos dijo que: me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los 3 periodistas secuestrados y asesinados por alias Guacho. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen. Tras conocer esta información, el gobierno de Ecuador entró en contacto con Colombia para sumarse a las experticias forenses. Para que el día de mañana una delegación del gobierno que van a acompañar y van a avalar todos aquellos evaluaciones que se hagan allá en Colombia y van a acompañar familiares que puedan apoyar en la pericia. Se conoció que los cuerpos fueron hallados en una zona rural de Tumaco, en el sur de Colombia. Son 4 los cadáveres encontrados. Se cree que 3 corresponderían a los periodistas ecuatorianos y el 4 se sospecha sería de un miembro del Frente Disidente de las FARC. Para el proceso de identificación de los cadáveres, se solicitaron que 2 familiares cercanos viajen hasta el vecino país para realizarse las pruebas de ADN. A efecto de tomar las muestras de fluidos corporales y proceder posteriormente a realizar la experticia de laboratorio, que se presume durará entre 24 a 48 horas. Una vez que se conozcan los resultados y si estos determinan que se trata de los compatriotas asesinados, se procederá a realizar la repatriación de los cuerpos. Se agilitará el procedimiento a través de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de Colombia y la Fiscalía General del Ecuador. Este es uno de nuestras banderas de lucha de las familias, el recuperar los cuerpos. Al conocerse la noticia, familiares y amigos de los periodistas trasladaron su habitual vigilia a los exteriores de la Comandancia General de la Policía en el norte de Quito, en donde levantaron su voz para clamar por respuestas e información transparente. Nuestra lucha continúa, nuestra lucha sigue porque el hecho se debe esclarecer, porque debe haber verdad y porque el país merece conocer las circunstancias de lo que ocurrió y que a partir de todo esto hayan correctivos para que los ecuatorianos podamos circular de forma libre y segura en el país. Informó Carolina Basante. Los cuerpos del equipo periodístico ecuatoriano del diario El Comercio, asesinado por alias Guacho, habrían sido encontrados en Tumaco, Colombia. Así lo indicaron las autoridades de ese país. Después de casi 3 meses de su secuestro y posterior asesinato, esta noticia brinda una nueva esperanza para recuperar sus cuerpos. Aquí hacemos un recuento. Veamos. Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, equipo de Diario El Comercio, llegó a Mataje Esmeraldas el 25 de marzo de 2018 a realizar un trabajo periodístico. Un día después, tras cruzar un retén policial en esta zona, fueron secuestrados por un grupo de presuntos disidentes de las FARC denominado Oliver Sinisterra. Por recomendación de los ministros de Defensa y del Interior de ese momento, los nombres del equipo periodístico no fueron revelados. Finalmente, 7 días después, sus familiares hicieron públicas sus identidades. Según confirmaron las autoridades, para el 31 de marzo se sabía que Javier, Paul y Efraín se encontraban bien y que las negociaciones para traerlos de regreso sanos y salvos continuaban. Y lo que nosotros buscamos es que el secuestro termine lo antes posible y creemos que con la intervención del Papa Francisco podríamos al menos acortar los tiempos que podría tomar esto. Mientras esto sucedía, plantones espontáneos y pacíficos se concentraron en diferentes puntos del país, solicitando a las autoridades que los traigan con vida. En la ciudad de Quito, la Plaza Grande fue el sitio de mayor concentración. ¡Negociación! ¡Negociación!
Hemos venido aquí en una marcha pacífica a solicitar a las autoridades, a todas las autoridades que hagan todas las gestiones que tengan que hacer y que les devuelvan a los 3 periodistas vivos, sanos. Los primeros días del pasado mes de abril se conoció un video que posteriormente se viralizó en redes sociales, donde se veía a Javier, Paul y Efraín encadenados. En el mismo, el periodista Javier Ortega se dirigía al presidente de la República, Lenín Moreno, diciéndole: en sus manos están nuestras vidas. No fue hasta el 13 de abril de 2018 en que un comunicado del Frente Oliver Sinisterra anunció que debido a las operaciones de rescate de las fuerzas de seguridad, el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra habían muerto. La noticia de su asesinato fue confirmada por el gobierno ecuatoriano. Uno como ser humano, incluso mientras no vea el cuerpo de un familiar, pues creo que todavía va a mantener un hilo, así sea una escasa esperanza. Después de estos hechos se esperaba la entrega de los cuerpos de los trabajadores de la comunicación. Sin embargo, un comunicado atribuido al Frente Oliver Sinisterra indicaba: hemos tomado la unánime decisión de suspender cualquier tipo de actividad humanitaria con relación a la entrega de los cuerpos de los periodistas. La razón, una falta de garantías de seguridad. Ahora, casi 3 meses de su secuestro, se conoce por medio de las autoridades colombianas que los cuerpos de los 3 compañeros periodistas podrían haber sido encontrados, informó Javier Rosero. De ser necesario, podríamos ampliar esta información más adelante. Ahora les contamos que en el sector de Guápulo un hombre fue encontrado sin vida al interior de la casa donde vivía arrendando. Aparentemente fue asesinado. Los responsables lo dejaron encerrado. El cuerpo fue encontrado por un amigo que madrugó a verlo. No respondía a los mensajes y llamadas de la esposa que le intentaba localizar desde el pasado fin de semana. La mujer, que está en el extranjero, buscó por otro medio saber de su pareja y la sorpresa puso a todos a correr. Para que paguen lo que han hecho, porque esto no se puede quedar así. El cuerpo estaba en medio del cuarto. Los uniformados tuvieron que romper el candado para poder ingresar. Él o los responsables lo dejaron con seguridad por fuera, como para que no pueda salir. Le matan, pero le dejan con un candado por fuera, para que él parece que en el momento que está agonizando no pueda salir. Los vecinos de Guápulo señalaron que el principal problema en el sector es la venta de droga y que a la casa del difunto los fines de semana llegaban personas y organizaban fiestas interminables donde no faltaban los problemas y riñas. Nosotros creemos, y la mayoría del barrio, que el señor vendía droga, porque siempre venían, le llamaban, él salía, daba la mano y hasta luego. De la inspección en el sitio, en el cuerpo encontraron una herida de arma blanca a la altura de la espalda. Todo hace suponer a los investigadores que quedó malherido y luego de agonizar por algunas horas, y como no hubo quien lo ayude, supuestamente murió. Siempre eran los problemas ahí, bebían, se encerraban, gritaban y eran las peleas continuamente en realidad. Por eso es que la gente ya no prestaba mucha atención. El cadáver habría permanecido en la casa por algunos días. Presumen que él o los responsables deben ser conocidos del difunto. Las cosas estaban por todo lado. Aparentemente el móvil sería el robo. Está todo destrozado en el piso, han estado peleando. Tremenda pelea, eso ha sido un desorden tremendo, peleando. José Gabriel, de 28 años de edad, era oriundo de la provincia de Esmeraldas. Según los parientes, estaba terminando de estudiar el bachillerato, pero manos asesinas terminaron con los planes. En Quito informó Iván Casamen. Queremos contarles ahora que por varios minutos y tras un intenso trabajo, los equipos de rescate de los bomberos de Quito lograron la recuperación del cuerpo de una persona que se encontraba a 100 metros dentro de una quebrada en el sector del Puente 7. El llamado de emergencia lo recibieron cerca de las 10 de la mañana de este día jueves y tras utilizar herramientas de todo tipo, los rescatistas lograron recuperar el cuerpo que fue entregado a equipos de medicina legal para su respectiva traslado hasta la morgue de la Policía Nacional. Y un estudiante de una escuela fiscal ubicada en el sector de Carcelén Bajo supuestamente intentó agredir a su compañera de clase con un cuchillo. Según la denuncia de los padres, del hecho ocurrió en el aula cuando estaban por empezar la jornada escolar. No sería la primera vez que el compañerito de aula abusaba de su fuerza física. Supuestamente a diario le quitaba la colación, que si no le entregaba las monedas, la amenazaba con golpear. Que en esta ocasión las cosas pasaron a mayores cuando la pequeña se negó a darle lo que llevó para el recreo. Aparentemente sacó de la mochila un cuchillo e intentó agredirla. Pues me llama eso de las 8 de la mañana que mi hija la querían apuñalear un compañerito del colegio, de la escuelita. Todo habría pasado en el aula de clase, en presencia de más niños. En el interior estaban algunos papitos
que presenciaron el hecho, incluso grabaron y fotografiaron lo que pasó. El enojo del menor se habría producido cuando la niña de 6 años se negó a entregarle la colación. Mi hija dice que ya hace tiempo viene que la amenaza, que mañana, que hoy día la iba a matar, Ver a un pequeño de 7 años empuñar un cuchillo de cocina asustó a todos. Lo más grave, que supuestamente tenía intenciones de causar daño a su compañerita, una niña de apenas 6 años. ¿Se puede creer que un niño de 6 años cargue un cuchillo, una arma, para apuñalarle justamente a ella con otra compañerita? Eso no es posible. Ahora todos quieren que quede interno, no, nosotros por eso vamos a poner la denuncia a la Casa Judicial. El hecho sucedió en una unidad educativa fiscal mixta ubicada en Carcelén Bajo. Y este partecito policial se le enviará a la autoridad competente, tanto como es Junta Cantonal de Protección de Derechos y Juez de la Niñez y de la Adolescencia, para que aboque conocimiento y dicte medidas de protección a favor del niño. La Policía Preventiva y agentes de la Policía Especializada en Niños y Adolescentes, DINAPEN, acudieron a la institución educativa para asistir en la emergencia. El pequeño es inimputable. Por sus acciones tendrían que responder sus padres. Intervención psicológica tanto en el departamento de la unidad judicial como en el departamento técnico de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. ¿Qué pasará con la niña? Es una incógnita que ni los padres saben. Por varias ocasiones les ha manifestado que tiene miedo de ir a clases. Ese miedo ahora se agravó cuando presuntamente le indicaron un cuchillo. En Quito informó Iván Casamen. Investigación conjunta entre inteligencia militar y agentes de la UIAD permitieron el decomiso de más de una docena de armas y municiones. El Impacto 237 se ejecutó en las provincias de Los Ríos y Cotopaxi. Veamos. Luego de cruzar información por algunas semanas, inteligencia militar y agentes de la UIAD de la Policía Nacional se fueron en busca de varios inmuebles ubicados en los cantones La Maná y Buena Fe, donde supuestamente se almacenaban ilegalmente armas de fuego. Tranquilo, hijo, tranquilo. Los fierros largos y cortos supuestamente serían alquilados y utilizados por algunas organizaciones delictivas para el cometimiento de varios delitos de acción pública y contra la inviolabilidad de la vida. Es una operación que se ha venido realizando o estudiando ya algunos meses. Se presume que son dueños de haciendas y cuidadores de haciendas los que portaban este armamento. De forma simultánea allanaron 3 inmuebles y una finca donde encontraron 13 armas de fuego, entre ellas 3 pistolas, 4 revólveres, 2 escopetas, 4 carabinas y más de 600 municiones. Adicional también se encontró accesorios para armamento y 2 miras telescópicas. Las armas de fuego pueden ser utilizadas para diversos tipos de actos, no solamente para protección, sino también para el cometimiento de actos ilícitos. Las armas serán ingresadas al sistema IBIS a fin de determinar su posible vinculación con otros eventos delictivos. 2 personas fueron detenidas para investigaciones. Son armas de fuego tipo de fabricación nacional y de otro tipo de fabricación. Los revólveres son el Midway, las pistolas son pistolas Taurus. Con el operativo Impacto 237 esperan bajar las muertes violentas producto de la violencia criminal y otros delitos de conmoción social mediante el uso de armas de fuego. En Quito informó Iván Casamen. Y 5 de cada 10 niños ecuatorianos son golpeados en el país. La naturalización de la violencia hacia los menores deja cifras realmente alarmantes. En Ecuador, el 50% de los niños, niñas y adolescentes han recibido algún tipo de maltrato. La sociedad ecuatoriana, que lamentablemente en las últimas décadas ha naturalizado la violencia en todas sus formas. Las agresiones se registran en varios espacios, siendo el primero su hogar. 5 de cada 10 niños y niñas son golpeados en el país. En algunos casos, los infantes son sancionados sin alimentación. Las familias ecuatorianas utilizan el golpe, los golpes, utilizan los gritos, utilizan el castigo, incluso se han encontrado casos de niños y niñas que les hacen dormir afuera de los hogares. El reciente caso del Colegio Mejía, en el que un docente golpea con un palo a sus alumnos, reavivó el debate sobre el tipo de educación que se brinda en las instituciones educativas.
En muchas ocasiones hemos visto un sistema educativo en donde la premisa, el lema del sistema educativo en algún momento era la letra con sangre entra, es decir, una noción totalmente violenta y agresiva sobre el tema educativo. Por otro lado, los índices de violencia sexual a niñas menores de 14 años es alta. 2.181 infantes dan a luz cada año. Que la sociedad reaccione precisamente para ver que debemos erradicar toda forma de violencia. El suicidio es la primera causa de muertes en adolescentes a nivel nacional, por lo que las autoridades hacen un llamado. La sociedad cumple un papel fundamental también como corresponsable de garantizar los derechos de los niños y de las niñas en sus espacios cotidianos, en sus espacios familiares. El sábado 23 de junio a las 10 de la mañana en la Plaza Santo Domingo se realizará una campaña Ni un guagua menos, ni una guagua menos. Esto con el objetivo de erradicar la violencia, el abuso y el maltrato a los menores. Informó Valeria Navarro. Y sin duda es un trabajo de todos, es por ello que el ministro de Educación, Fander Falconi, participó en Guayaquil del lanzamiento de la campaña. Escuchen bien, más conciencia, menos violencia, basta del bullying en el ámbito escolar. La iniciativa plantea la creación de un órgano institucional con el fin de fomentar la denuncia e el inmediato tratamiento en casos de los que se registran en planteles de nuestro país. Miremos. En el gobierno del cambio de estilo no quieren que las cifras de la violencia en los planteles o la omisión de los abusos sigan socavando la psiquis estudiantil. Esta vez, una campaña para neutralizar las agresiones. No se puede recorrer solo del camino de la paz. Hay que caminar como comunidad, con padres, madres de familia, docentes, estudiantes. El lanzamiento de la campaña Más Conciencia y Menos Violencia se efectuó en el Colegio Réplica Guayaquil, ubicado en la isla Trinitaria, en el sur. Allí el ministro explicó que al margen de las denuncias que antes se escondieron y ahora han llegado a la Fiscalía, desde la Coordinación Zonal 5. Nosotros hemos proyectado, a un ministerio que con una política absoluta de cero impunidad. Para las autoridades del plantel, la conformación de un comité interinstitucional debe partir de una base neurálgica. Nosotros, yo como autoridad en este caso, tengo la obligación moral de denunciar y no callar, al igual que el DECE o cualquier persona que se llegue a enterar de un hecho de violencia. El mensaje ha calado con certeza en los estudiantes que, desde su cotidianidad, que es algo malo, que debe eliminarse por totalidad en cada institución educativa. Se ve feo de que un estudiante agrede a otro estudiante. Entonces es bueno de que están haciendo estas reuniones o estas campañas. Otra iniciativa que pretende blindar a la niñez y adolescencia de la perversidad y el oprobio por todos sus flancos, informó Jorge Escobar. Y es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Para retornar tenemos información y les contamos que ex altas autoridades podrían ser citadas por la Fiscalía General del Estado para que den su testimonio por la muerte del general Jorge Gabela. Y también el perito argentino a cargo de la investigación está dispuesto a colaborar con la justicia. Esto y más al retornar acá en la señal de TVC. Son las 7:13 de la mañana. Seguimos con más información aquí en El Comercio TV. Les contamos que ex altas autoridades podrían ser citadas por la Fiscalía General del Estado para que den su testimonio por la muerte del general Jorge Gabela. Entre tanto, en la Asamblea Nacional no se descarta la posibilidad de reabrir la investigación. La Fiscalía General del Estado pule la lista de posibles ex autoridades a las cuales se podría convocar para que den su versión sobre la muerte del general Jorge Gabela. Patricia Ochoa, viuda de Gabela, cita algunos nombres que no se podrían pasar por alto. La ministra Joana Pesantes de Justicia, luego sigue la doctora Zúñiga, el doctor Serrano, que estuvieron como justicia, solo de justicia, Lenin Lara, ellos son los 4 de justicia que eran cabeza del comité institucional. En reunión a puerta cerrada con el fiscal Paul Pérez, se habría comprometido a continuar con la investigación para llegar a la verdad, a pesar que brilla por la ausencia el tercer producto o informe. ¿Cómo se va a poder llegar o tener la esperanza de conocer el contenido de ese tercer producto? Bueno, las declaraciones del perito que las ha hecho dentro de la Fiscalía
las declaraciones de la administradora del contrato y mucho más allá. En el transcurso de estos días serán llamados muchos funcionarios del Estado para que rindan su declaración para confirmar, como el señor Lenín Lara lo ha dicho en rueda de prensa, la existencia de ese tercer producto. ¿Aquí podría llegar a tener participación también el expresidente Rafael Correa? Directamente. Él tuvo conocimiento, según dice el señor Lenín Lara. Toda la información y el decreto 1317, todo tenía que pasar a información de él. En la Asamblea Nacional no se descarta la posibilidad de reabrir la investigación en este poder del Estado. El abogado de la señora Gabela ha solicitado a través de una comunicación formal a la Asamblea Nacional se le entreguen algunos documentos que fueron procesados y conocidos en las comisiones del periodo pasado en donde este caso fue ventilado. En esa línea pues nosotros estamos a la espera del documento, procesaremos esa información pues y vamos a analizar el envío de la misma. Informó Héctor Romero. Tiempo de contarles que el perito argentino a cargo de la investigación del asesinato del general Gabela sostiene que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía ecuatoriana en caso de ser necesario, armar un nuevo informe pericial sobre esta causa. Veamos. Roberto Mesa acaba su agenda en Quito, dejando atrás un revuelo político debido a las revelaciones hechas respecto al caso Gabela. Mesa sostiene que se va satisfecho porque cumplió con su objetivo. Pude hacerlo de frente, pude hacerlo ante la justicia, que es uno de los canales más importantes. El perito llegó al país para confirmar la existencia del tercer producto o informe final de la investigación que realizó del asesinato del general Jorge Gabela, señalando así que la muerte del ex jefe de la FAE no ocurrió por delincuencia común, como aseguró el gobierno de Rafael Correa. Sí, está vinculado a las denuncias que él realizó por la compra y adquisición de los helicópteros. Según Mesa, en su informe se señalan los nombres y pruebas de los sospechosos de ser los autores intelectuales del crimen, y esto conocieron los miembros de la comisión interinstitucional que conformó el régimen pasado para llevar adelante las investigaciones. Todo esto fue confirmado por Lenín Lara, quien presidía dicho comité cuando ejerció como ministro de Justicia. Esas manifestaciones del doctor Lenín Lara fueron bien precisas y yo creo que en el momento oportuno. El tercer informe o informe final está desaparecido y Mesa sostiene que él no tiene una copia debido a las pautas establecidas en su contrato. Cuando una pericia es particular, el dueño de la pericia es quien contrata. Cuando una pericia es judicial, el dueño de la pericia es el perito. En este caso yo no era dueño de esa pericia, yo no era dueño de todo ese material que estaba ahí. Eso yo quiero que se entienda. El perito judicial se ha puesto a las órdenes de la Fiscalía ecuatoriana para colaborar, de ser necesario, en un nuevo peritaje en este caso. Si ellos necesitan de mi presencia, yo estaré dispuesto a colaborar. Las incógnitas sobre el caso Gabela parecen encontrar una luz que puede llevar a descifrar el móvil del escabroso asesinato. Esto le está aportando un manto de transparencia. Mesa no descarta contribuir en adelante con otras investigaciones en Ecuador, informó Carolina Basante. En la Fiscalía General del Estado se presentó una denuncia en contra de Mariano Zambrano, prefecto de Manabí, y su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera. El Consejo Transitorio pide se los investigue de delincuencia organizada, entre otros delitos, y se habla de un perjuicio al Estado ecuatoriano de 70 millones de dólares. La Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio fija la mirada en Mariano Zambrano, actual prefecto de Manabí, y en su hijo, Mariano Zambrano Vera, asambleísta, a quienes los involucran con presuntos delitos que habrían cometido. Delincuencia organizada como un delito que, como ustedes saben, es un medio para otros que nosotros precisamos como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, perjurio, testaferrismo y lavado de activos. La denuncia la presentaron en la Fiscalía General del Estado. De las investigaciones que han efectuado, están seguros que las irregularidades se habrían cometido en el periodo 2011-2015. El perjuicio que se ha llegado a determinar por parte del Consejo de Participación Ciudadana a través de sus investigaciones asciende más o menos a los 70 millones de dólares. ¿En qué proyectos? Proyectos de contrataciones, por ejemplo, con la compañía Selec, proyectos con el gobierno municipal de Juján. Del aparente ilícito ya tendría conocimiento la Unidad de Análisis Financiero UAFE. Y que nos parece también una falta de control por parte de la Superintendencia de Compañías. Es que en un solo día, se hicieron transferencias por más de 15 millones de dólares en menos de un minuto. Y sin que la Superintendencia de Compañías, que estaba obligada
hacer un control de esas transferencias, haya por lo menos emitido una alerta. ¿Quién hizo esa transferencia? El señor Mariano Zambrano Vera, a través de sus compañías. Sobre el prefecto Zambrano anteriormente se presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito en Puerto Viejo. Lastimosamente el prefecto no asistió a la diligencia y nosotros como consejo solicitamos que el señor fiscal nuevamente convoque. Sin embargo, hasta la fecha el fiscal provincial de Manabí no nos ha despachado ese escrito. Creemos nosotros que el escenario de trabajo de este caso en Manabí es demasiado contaminado. El asambleísta Zambrano espera ser notificado para responder ante la justicia. Una vez que la reciba, pues con gusto podré dar mayores detalles al respecto. Sin embargo, sí me llama mucho la atención que este funcionario que ha hecho la denuncia ha aseverado que hemos incurrido en algunos delitos cuando la Fiscalía ni siquiera ha procesado la información. Informó Héctor Romero. Estamos arribando al minuto 25 del partido entre Brasil y Costa Rica, 0-0, un partido equilibrado, así que para los que están pues ávidos del fútbol, esas son las informaciones. Volvamos al país. La Unidad de Análisis Financiero detectó actos de corrupción que involucran a 3 funcionarios públicos activos. Diana Salazar mencionó que esos documentos ya fueron remitidos a la Fiscalía para que se inicien las respectivas investigaciones. En los 4 meses que va a la cabeza de la Unidad de Análisis Financiero, Diana Salazar ha presentado 5 reportes a la Fiscalía. Uno de ellos se encuentra ya en proceso de instrucción fiscal y al cual se ha presentado la respectiva acusación particular. 3 informes tienen que ver o refieren a funcionarios públicos en funciones y uno tiene que ver con actividades relacionadas al narcotráfico. El caso en cuestión que ya está en curso es el que involucra al ex candidato presidencial Iván Espinel por supuesto lavado de activos. Mientras que los otros 3 casos, Salazar explica que estarían involucrados funcionarios del actual régimen. No corresponden a la función ejecutiva, sino a otros organismos estatales. Y estamos a la espera de que Fiscalía tenga la posibilidad de recabar los suficientes elementos y que ellos sean quienes decidan si presentar o no una imputación. Una vez que esto se realice, nosotros nos sumaremos con las respectivas acusaciones particulares. En tanto existe un cuarto que está relacionado con el narcotráfico, pero la titular de la UAFE aclara que en esta causa no habría vínculo con el Estado. Se lo identificó desde la UAFE que tendría relaciones con otro país también, entonces aquí hubo un intercambio de información con homólogos que lógicamente no le puedo revelar tampoco con qué país fue, pero así se trabajó. Pese a la reserva que debe mantener la UAFE, Salazar plantea que es importante que la ciudadanía conozca la labor que se hace en el país para combatir la corrupción. El Ecuador aún es una sociedad en la que se puede confiar. No podríamos hablar de que el Ecuador está contaminado y que el 100% de su economía se basa en actividades de lavado de activos, sino al contrario. La UAFE plantea una evaluación a escala nacional para ofrecer al país datos reales sobre el lavado de activos. Una vez que nosotros tengamos el resultado de esta evaluación, vamos a trabajar en un plan de erradicación del lavado de activos. Los resultados de la evaluación estarían listos en un año, informó Carolina Basante. Por segunda ocasión se suspendió la audiencia donde estaba previsto se tome la versión de Pablo Romero, exsecretario nacional de Inteligencia, investigado por secuestro al activista político Fernando Balda. Su defensa no descartó la posibilidad de solicitar asilo político en España, donde reside. Fue el pasado lunes 18 que Pablo Romero, exsecretario nacional de Inteligencia, tenía que rendir su versión libre y voluntaria por el secuestro de Fernando Balda, pero su abogado Stalin Oviedo pidió diferimiento porque fue detenido en España, donde reside. Se fijó nueva fecha para este jueves, pero tampoco se desarrolló. La defensa técnica del ex agente de inteligencia Raúl Che, quien se encuentra detenido, expresó su rechazo. Mira, lo que están haciendo es deslegitimar el proceso, diciendo que se le está ofreciendo colaboraciones eficaces o no, pero la circunstancia que debe entenderse y manejarse es que nadie está presionando aquí a nadie. La colaboración eficaz de mi representado se presentó en la época de Carlos Vaca Mancheno, estuvo cuando vino los días Ginrea, y en la época de Paul Pérez Reina. No es que hay fiscales a dedo. Estaba previsto que Pablo Romero dé su testimonio desde el Consulado de Ecuador en Madrid, pero Oviedo envió un comunicado en el que, entre otras cosas, señala
que debido al fundado temor de persecución que sufre Pablo Romero, indica que no resulta conveniente que se presente a rendir su versión en ninguna instancia oficial o dependencia del Estado ecuatoriano. Bueno, es absurdo lo que podría pasar, ¿no? Ya tiene orden de prisión preventiva. Normalmente, si no tuvieras orden de prisión preventiva, te dirían tráiganle con la fuerza pública a la tercera versión, pero si ya tiene orden de prisión preventiva, pues no tiene sentido, ¿no? También el ex fiscal Galo Chiriboga dio su testimonio. Chiriboga prefirió ingresar por la parte posterior de la fiscalía para evitar contacto con la prensa. Tendría que explicar, por supuesto, qué pasó desde el 2012 que sucedió este evento hasta ahora. ¿Por qué no se impulsó el proceso? ¿Negligencia del ex fiscal a su criterio? Él tendría que decir es negligencia de él, negligencia del fiscal que llevaba la causa, o de repente asome, ¿no? De repente asome la información, es que me dijeron que no haga, me dijeron que no mueva ese proceso. Informó Héctor Romero. Gracias por acompañarnos en la primera entrega del Noticiero del Comercio TV en la señal de TVC. Vamos a contarles que los familiares de los periodistas ecuatorianos asesinados en la frontera norte viajarán a Colombia para realizar las pruebas de ADN correspondientes para determinar si los cuerpos encontrados en la zona de Tumaco corresponden a nuestros compatriotas asesinados. Miremos el informe. Más de 70 días después de que se confirmara el asesinato de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paul Rivas, el gobierno colombiano dio un atisbo de esperanza sobre la recuperación de sus cuerpos. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos dijo que me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los 3 periodistas secuestrados y asesinados por alias Guacho. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen. Tras conocer esta información, el gobierno de Ecuador entró en contacto con Colombia para sumarse a las experticias forenses. Para que el día de mañana una delegación del gobierno que van a acompañar y van a avalar todos aquellos evaluaciones que se hagan allá en Colombia y van a acompañar familiares que puedan apoyar en la pericia. Se conoció que los cuerpos fueron hallados en una zona rural de Tumaco, en el sur de Colombia. Son 4 los cadáveres encontrados. Se cree que 3 corresponderían a los periodistas ecuatorianos y el 4 se sospecha sería de un miembro del Frente Disidente de las FARC. Para el proceso de identificación de los cadáveres, se solicitaron que 2 familiares cercanos viajen hasta el vecino país para realizarse las pruebas de ADN. A efecto de tomar las muestras de fluidos corporales y proceder posteriormente a realizar la experticia de laboratorio, que se presume durará entre 24 a 48 horas. Una vez que se conozcan los resultados y si estos determinan que se trata de los compatriotas asesinados, se procederá a realizar la repatriación de los cuerpos. Se agilitará el procedimiento a través de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de Colombia y la Fiscalía General del Ecuador. Este es uno de nuestras banderas de lucha de las familias, el recuperar los cuerpos. Al conocerse la noticia, familiares y amigos de los periodistas trasladaron su habitual vigilia a los exteriores de la Comandancia General de la Policía en el norte de Quito, en donde levantaron su voz para clamar por respuestas e información transparente. Nuestra lucha continúa, nuestra lucha sigue porque el hecho se debe esclarecer, porque debe haber verdad y porque el país merece conocer las circunstancias de lo que ocurrió y que a partir de todo esto hayan correctivos para que los ecuatorianos podamos circular de forma libre y segura en el país. Informó Carolina Basante. Y en julio llegará el equipo especial de la CIDH que investigará el secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio el mes pasado de abril. Los familiares de las víctimas esperan que la delegación tome en cuenta las versiones de los hechos. La llegada de un equipo especial de seguimiento conformada por miembros de la CIDH genera gran expectativa en las familias del equipo periodístico de Diario El Comercio, asesinado en la frontera colombo-ecuatoriana en el mes de abril, pues las conclusiones no solo podrían contribuir para esclarecer el hecho, sino también como precedente para evitar la impunidad de crímenes similares contra comunicadores. Tendrá que ir la CIDH también a Colombia, estamos esperando esa confirmación por escrito de la delegación colombiana ante la OEA. La primera visita del equipo especial de la CIDH llegará a nuestro país en el mes de julio. Se espera que entre las actividades que se realicen esté la toma de versiones a los familiares de las víctimas. Que han vivido de cerca el proceso para que la CIDH pueda tener una aproximación al contexto en el que va a empezar a investigar. Además de revisar la información desclasificada que el Estado entregó a los familiares. Ellos sean los que valoren si es información que efectivamente contribuye, que está completa o si se necesita
pedir mayor información, que también la CIDH tenga la posibilidad de hacerlo. La llegada de la CIDH se da tras la reunión efectuada hace pocas semanas en Washington con los familiares del equipo periodístico y varias organizaciones que respaldan la libertad de expresión, informó Sofía Vintimilla. Mucha atención, en 20 días serán remitidas a la Asamblea Nacional las reformas de al menos 3 leyes que buscarán fortalecer los sistemas de seguridad del país. Este anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Los proyectos son fundamentales para un verdadero cambio en el combate contra la delincuencia. El anuncio lo realizó el ministro de Defensa en un evento dentro de la Asamblea. En al menos 20 días el Ejecutivo remitirá a la legislatura los proyectos que buscarán reformar 3 leyes de seguridad. No puede haber solamente una ley de seguridad pública y del Estado como está vigente, sino que también la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, publicada en el 27 de enero del 2007, hay necesidad de también reformarla. Y también hace falta finalmente que Inteligencia tenga una ley. Que la necesidad de reformar estas leyes que versan sobre temas de seguridad es fundamental, dice el ministro, pues es necesario coordinar acciones de combate conjunto contra la delincuencia organizada. Este es el mejor aporte que se puede tener para que se puedan diseñar en la mejor forma los mecanismos necesarios en esta planificación. Nuestra tarea, y nos hemos impuesto ya como una prioridad, es la reforma de las leyes de seguridad pública, que lo estaremos haciendo de manera conjunta entre las comisiones, pero sobre todo con el afán y el liderazgo de la comisión especializada que hemos aprobado. Que estos cambios servirán para coordinar entre diferentes estamentos gubernamentales con el objetivo de proteger a la población, pero además darle apoyo en desarrollo social, educativo y laboral. Y esto nos va a permitir que se dé cumplimiento con los conceptos básicos tanto de defensa como de seguridad. Entendemos que el área de la seguridad merece toda la atención de la Asamblea Nacional. No es un conflicto individual, no es un conflicto puntual, es un conflicto colectivo, es un conflicto que realmente pasa y afecta a todos los ciudadanos. Esto encaminado a combatir de manera unificada los nuevos fenómenos delincuenciales que afectan, especialmente en la frontera norte. Informó Javier Gallo. Atención con esta información, con 73 votos afirmativos, 28 negativos y 26 abstenciones, fue aprobada el proyecto de ley de fomento productivo, mismo que entró al órgano legislativo calificado de económico y urgente. Veamos. Con 73 votos afirmativos, 28 negativos y 26 abstenciones, fue aprobado el proyecto de ley de fomento productivo, mismo que entró en el órgano legislativo calificado de económico urgente. Se aprobó este proyecto de ley en 2 votaciones. La primera, prácticamente todo el documento de forma íntegra, donde están los capítulos de remisión, de incentivos. La parte que se exceptuó del proyecto fueron 2 artículos que planteaban gravar con impuesto la 13ª y 14ª remuneración. Nosotros estamos por el 13º y 14º sueldo que tiene que aplicarse las deducciones. Perdimos, porque no hubo los votos. Así es que el presidente de la República tendrá que establecer si veta o no veta ese artículo particular. Aunque se decía que esta ley solo brindaba beneficios de grandes grupos económicos, hay legisladores que creen que la normativa está también direccionada para el sector agricultor, campesino, así como pequeños comerciantes y pescadores artesanales. ¿Qué temas? Primero, que se suspenda inmediatamente toda la ejecución coactiva en contra de estos hermanos ecuatorianos que hoy día están a punto de perder sus pequeñas tierras, sus pequeños negocios, y que adicionalmente se les dé 90 días para que salgan de la central de riesgo y puedan reactivarse económicamente. Sin embargo, también existen criterios que aseguran que la ley de fomento productivo podría afectar derechos laborales. Se le dijo al trabajador que si quiere reclamar el pago de las utilidades de los años anteriores, que le puede pasar a cualquiera de ustedes, a los que me están escuchando, se les condiciona a que la sentencia tributaria contenga liquidaciones en materia laboral. Eso no sucede en el Ecuador. Ninguna sentencia en materia tributaria toca aspectos laborales porque no son de su competencia. Ante ello, la legisladora Viviana Bonilla no descartaría acudir a la Corte Constitucional. Si el Ejecutivo no veta esto y no corrige en su veto estos articulados que son desastrosos y nefastos para los trabajadores, voy a presentar una acción de inconstitucionalidad de este artículo, tal como lo hizo la asambleísta Reyes en el tema de las utilidades, y vamos a ver entonces cuándo se aplica y cuándo no aplica. Ahora este cuerpo legal deberá ir al Ejecutivo para su veto parcial o total. De no existir ninguna observación, pasará al registro oficial. Informó Javier Rosero.
Cambiamos de tema, les contamos que este jueves se realizó la celebración ancestral del Inti Raymi. Con danzas y cantos, la comunidad indígena de Cayambe realizó el ritual en agradecimiento a las bondades que les da la Pachamama. El evento cultural asistió el presidente Lenín Moreno. El presidente Lenín Moreno participó este jueves 21 de junio en la celebración del Inti Raymi que se realizó en el Monte Sagrado Puntiacil en Cayambe. Un pueblo que no tiene leyendas está dormido. Pero un pueblo que no tiene mitos está muerto. No permitamos que estos saberes ancestrales se pierdan. Este lugar cargado de historia guarda evidencias arqueológicas y era utilizado como observatorio astronómico de los indígenas de la zona de Cayambe. Por ello, la comunidad pidió al primer mandatario les ayude a preservar y fomentar el respeto a su cultura. Mashi Lenín Moreno, le queremos pedir que esto se fortalezca, que nuestra identidad no se pierda y se recuerde todos los saberes de nuestros abuelos y abuelas. El Inti Raymi es una celebración de gratitud de los pueblos andinos que ofrecen a la Pachamama por la bondad de haber permitido una buena producción y cosecha. Para nosotros no es solamente cuestión de cultura, cuestión de folclorismo, sino que es una forma de vida. El primer mandatario agradeció la invitación a este encuentro ancestral y aseguró que su gobierno trabajará para preservar la identidad de los pueblos ecuatorianos. Con realización de Marco Ruiz, informó Mauricio Sánchez.